Para el primer día de la jornada teórica de la Universidad Intercultural de los Pueblos, tuvimos una clase de comunicación territorial y transformadora en la que hablamos sobre los podcasts. Allí tuvimos a la profe Natalia Castro desde Argentina, nos habló sobre las características y componentes básicos del podcast y la diferencia que hay entre una producción radiofónica y una producción libre como lo es el podcast. Luego pasamos a hablar de cómo direccionarlo, cómo guiarlo a partir de herramientas como el guión, la escaleta o el mapa de producción radiofónica. Allí los chicos pudieron hacer un ejercicio teórico de 3 a 5 minutos en los que pudieron aplicar pues la teoría que se les explicó y resultaron 3 productos sobre sus territorios abordando esos ejes principales desde las concepciones que tienen desde el pueblo indígena, campesino y afro. Pues a mí me pareció una clase muy enriquecedora, ya que a través de esta clase pudimos aprender qué es el podcast, para qué nos sirve. Bueno, aprendimos que a través del podcast podemos comunicar lo que está pasando en nuestra comunidad, podemos contar, podemos relatar y podemos informar. Entonces, pues a mí me pareció una clase muy enriquecedora porque es un conocimiento que no teníamos y pues nos adquirimos aquí. En estos 2 días de clase de jornada que hemos tenido en la UIP, han sido muy importantes porque hemos retroalimentado lo que tiene que ver con los podcasts, porque lo habíamos trabajado, pero en la teoría, en la práctica no lo habíamos hecho. Ayer tuvimos la oportunidad de trabajarlo ya en la práctica con los diferentes grupos, planes de vida, soberanía y modelos de desarrollo. Entonces para nosotros ha sido estos 2 días algo que nos ha fortalecido mucho en lo que tiene que ver en los procesos que venimos llevando, porque nosotros como territorio el insumo final de nosotros es los podcasts, entonces nos sirvió muchísimo. Bueno, hoy en la primer jornada teórica de la Universidad Intercultural de los Pueblos, hoy domingo 16 de abril, realizamos una actividad grupal con todos los estudiantes, donde trabajamos el proceso de la finca experimental de saberes interculturales, realizamos una exposición de en qué va el proyecto de la finca, qué se ha realizado, cuál es la proyección, de dónde nace y bueno, cuál es también todo ese contexto histórico del por qué es necesario y es importante llevar a cabo la construcción de la finca experimental agroecológica, la finca experimental de saberes interculturales de la Universidad Intercultural de los Pueblos. Realizamos trabajos grupales donde los estudiantes respondieron 4 preguntas, una de ellas pues era analizar o pensarse un poco cómo se imaginaban que sería la finca experimental, qué les gustaría aprender en este espacio, qué les gustaría compartir y bueno, también realizaron un ejercicio de dibujo donde plasmaron un poco de forma muy creativa el pensarse el espacio físicamente. En la mañana de la jornada de hoy estuvimos imaginándonos lo que podría ser una finca experimental agroecológica y en el grupo que me tocó fuimos bastante ambiciosos y nos imaginamos una cosa así súper espectacular con tulpa, alojamiento cerca de una fuente de agua, con piscicultura, conservación de árboles y plantas antiguas y es más o menos algo lo que reflejan todos los grupos que se presentaron. Lo experimental de la finca que compartimos hoy en la mañana pues me aportó muchas cosas porque pudimos encontrarnos con diversas personas de diferentes culturas donde nos proponemos a construir una finca no solo de semillas, sino de saberes, de interculturalidad, que a eso es lo que todos los territorios y todos le apuntamos. A futuro podríamos estarnos pensando que los egresados de la UIP
cuando ya sea una realidad, poder participar de diferentes talleres y escuelas en esa finca, para poderla, en mi caso que soy citadina, poderla aplicar en las diferentes huertas en Cali o aplicarlas en nuestros propios patios, jardines, terrazas. Posterior a ello, pues nos reunimos en diferentes grupos para exponer como los resultados del debate que se dio internamente, teniendo en cuenta que cada grupo pues participaron estudiantes de los diferentes sectores y etnias y grupos que tejen el tejido de la Universidad Intercultural de los Pueblos.